18 cierra? Dice que hasta las 18 cierra. Buenísimo, dale, tenemos un rato. ¿Conoces el Sí, la vivera. la idea? Sí, donde conocí. Ah, buenísimo. Bueno, podemos ir a recorrer como para ver qué onda. Saben mucho de ella. Bueno, saben de plantas nativas. Claro, bueno. Nos lo recomendó la chica que dio el taller de jardinería el año pasado, ahí en Las Vegas. Re podemos ir después. Bueno, volviendo a la reserva, me gustaría que comprendamos lo siguiente. Nuestra cultura porteña ha utilizado el río de determinadas maneras. Una de ellas ha sido para expandirse sobre sí misma, digamos, ¿no? Ya lo sabemos, los terrenos ganados al Río de la Plata. La dictadura en concreto lo que hizo fue tirar escombros al río como tanta otra mierda le hemos tirado a nuestro Río de la Plata. Ahora, el río tiene sus dinámicas particulares, tiene su forma. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Yo sé que el río más grande de Buenos Aires es el río más grande. Estamos en el marco de un encuentro, o sea... Oh no, compa, o sea, yo te hablo del Océano Pacífico. A 2000 kilómetros. Si hablamos entre Chile y Argentina, viste que se encuentra el Pacífico y el Atlántico. Chocan mucho, ¿o no? No, mentira. Me ayudas con un pañuelito, compa, más que nada para darme una mano. A ver, pásenme. Mi mochilita creo que está por ahí, está abajo tuyo. Están ustedes si me quieren ayudar, ¿viste? Porque van inteligentes. Literal. Va, yo la verdad. ¿Querés uno? Está 300, compa. Ah, bueno, no, ya ¿En serio? Gracias. Bueno, les decía, la dinámica del Río de la Plata, que como sabemos baja del río Paraguay, del río Paraná y del río Uruguay, trae un montón de sedimentos, de materia orgánica, de materia, digamos, de barro, desde el centro de nuestro continente. Estos sedimentos los trae el Paraná. El Paraná, que viene, como les digo, del sur de Brasil, de la selva paranaense, una selva hecha y derecha, baja hasta encontrarse con el Uruguay y ahí forman el Río de la Plata. Estos sedimentos son a partir de que el Paraná pierde velocidad al llegar al mar, estos sedimentos decantan. Al decantar estos sedimentos, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a formar bancos de arena, bancos de limo, mejor dicho. Los bancos de limo suben, en cuanto están por llegar a la superficie del agua, aparecen juncos que hace que genere más resistencia todavía al sedimento y plum, aflora una isla en el delta. Es decir, el proceso sedimentario que deviene de que trae todo el río Paraná genera una selva acá a unos pocos kilómetros. ¿No? ¿Me siguen? ¿Se ¿Estás entendió? hablando del delta o de esta? Es prácticamente el mismo ecosistema, en parte. Por esta no está hecha artificialmente. Cuestión. Todos esos sedimentos y todo este movimiento que generan los ríos es lo que permite que nosotros podamos construir sobre el Río de la Plata. Es el movimiento de este sedimento lo que modifica constantemente las costas porteñas. Entonces, el río trae lo que después el ser humano va a utilizar para montarle cloacas, calles y edificios. ¿No? Este mismo proceso sedimentario es lo que genera que el Río de la Plata en su naturaleza sea muy difícil navegarlo. Si no fuese dragado permanentemente en cantidades que no tenemos ni idea, el Río de la Plata no podría ser utilizado. Lo cual generaría, digamos, en términos económicos, ¿no? Y en términos históricos... dragado es sacado de la tierra, ¿no? El dragado del río es levantar la superficie, la superficie de abajo, el fondo, es desfondear, digamos.
generar canales. Eso también se realiza mucho en el delta, ¿no? Es la misma lógica. Bien. Piensen que este sedimento se va, por la dinámica natural de nuestras costas, se va acumulando de nuestro lado, del lado argentino, a través de toda la costa bonaerense, hasta la bahía de San Borombón, y no así del lado uruguayo, ¿no? Entonces nuestra costa es barrosa y su costa es maciza. Eso determina totalmente, digamos, y es la razón por la cual Uruguay y Montevideo tienen una linda costa, porque no tienen barro, básicamente, porque el barro viene todo para este lado. ¿Y eso es por algo de la corriente? Eso es por algo de la corriente, claro, porque baja hacia el mar. Entonces los ríos vienen, o sea, todo el sedimento se decanta de nuestro lado. Como les decía, este mismo proceso es lo que permite que nosotros podamos construirle al río encima, que es literalmente lo que venimos haciendo desde 1800. Si esto no fuese así, no podríamos, no existirían los terrenos ganados al Río de la Plata. O sería mucho más complicado hacerlo. Bien. Teniendo esto en cuenta, consideren los escombros, ¿no? Una vastísima cantidad de escombros, porque hacer una autopista es difícil, ¿no? Hay que tirar muchas cosas abajo. Consideren que esto en su momento era la costa del Río de la Plata. Ahora les voy a mostrar fotitos porque recolecté una cantidad de imágenes. ¿Lo hacen por WhatsApp? ¿Cómo vamos a hacer? Traje acá una tablet, se los vamos a ir pasando. Lo vemos bien. Bien. Entonces, consideren lo que decía del proceso de sedimentario natural y el proceso cultural porteño de echarle basura al río, ¿no? Ese proceso y esa dinámica generan este ecosistema. No es más que eso. Es decir, el Paraná y luego el Río de la Plata traen un montón de vida y generan sobre nuestra basura ecosistema. El paisaje que tenemos acá enfrente no es tan distinto en un sentido de construcción a lo que sucede en los baldíos que encontramos en la ciudad. Es de hecho un baldío. Digamos, la forma en la que se ha manifestado corresponde mucho más a la lógica de un baldío que la lógica de un conjunto, digamos, primario, de un bosque natural, por decirlo de alguna manera, en lo cual la dinámica de construcción de eso lleva muchos años. Esto tiene menos de 40 años, o 40 años, si quieren. Empezó a vegetar. Esperen. Vamos a hacer... Lamentablemente no tengo más tablets para mostrarles porque me gustaría que podamos compartirlas entre todos. Esto... Lo de WhatsApp es una buena idea. Ah, lo de WhatsApp es una buena idea. Lo que pasa es que ¿cómo hacemos? ¿Quién grupo recolecta ya. todo? No, ¿Pero es una foto o Mira, ¿podés ver acá? un link de Drive, pero bueno, Bueno, por ahí para la próxima. Las tengo guardadas en fotos del iPad. Claro. Para la próxima. Después lo compartí, sí, después se comparte. Sí, no pasa nada. hacemos un link. Y lo volcamos en el drive por si quieren acceder a los documentos. Bien, este lugar no es natural, ¿no? Eso es lo que quiero oír, no es natural. Está lejos de serlo incluso. Sí tiene aspectos visuales y aspectos ecológicos que lo parecen, ¿no? Pero en realidad, digamos, es justamente una obra en conjunto. Por lo tanto no es natural, ¿no? Sino que es cultural y natural. ¿Cómo se? Bueno, como reserva natural, como una construcción también. Sí, totalmente. Después, ya en el gobierno de Alfonsín se le dio un marco jurídico a esto y se determinó que fuese una reserva. Entonces hay determinadas cosas que no se pueden realizar, como fuego, no podés llevarte plantas, supuestamente. No puede entrar un perro. ¿Cómo? No puede entrar con perro. No se puede entrar con perro, ni bebidas alcohólicas, ni estupefacientes, ¿sabes? ¿De qué año es? ¿Se puede ir a visitar y todo? O sea, desde el 85, si no me equivoco, es que está dado el marco jurídico y está dictado que esto sea una reserva. Desde el 85.
desde el 85. Desde el 85 que esto sucedió. Hay una relación entre la reserva y la reserva. Mirá, la verdad es que no tengo la historia de aquel lado, ¿verdad? Pero sí, es probable, o sea, forma parte de todo el mismo proceso, me parece. No estoy seguro cuándo fue que se rellenó acá y, o sea, están pasando viendo las fotitos. También son parte del proceso de lo que es como la reurbanización de Puerto Madero y eso. ¿Cómo, perdón? También con el Ahora vamos proceso de por allá. construcción de Ahora Puerto vamos por Madero. Yo me imagino ahora que lo nombrás, no lo había pensado, pero ahora que lo nombrás, me imagino que no es casual que la urbanización de Puerto Madero, que es bastante reciente, venga de la mano de esta reserva, ¿no? De hecho, sabemos, Buenos Aires, en términos generales, tiene un muy bajo porcentaje de espacio verde por habitante. San Telmo, Puerto Madero, el centro, ¿cómo se llama el barrio donde está la Casa Rosada? Montserrat, son los que más espacio verde tienen, pero no, o sea, el espacio verde es absolutamente todo esto, ¿no? No es que está integrado de alguna manera, sino que están los límites, están los márgenes de nuestra ciudad. Bien. Que antes de instalarse Buenos Aires como Buenos Aires, el límite era la barranca. ¿No es así? Como ese pantano estaba allá. Ahora vamos a eso. Como bien sabemos, esto es un terreno ganado al río, ¿no? Quiero que consideremos lo siguiente también, para comprender la magnitud de lo que ha hecho la ciudad de Buenos Aires hacia el Río de la Plata. La ciudad se funda por primera vez en 1536. La fundó un tipo español, Pedro de Mendoza, que nada, como tantos otros, vinieron acá a colonizar, etcétera, etcétera, a ganar plata, básicamente. Y conquistar culturalmente. Eligieron un punto, la ciudad queda... Bueno, vamos a poco, porque tampoco quiero perderlo, o sea, no quiero perderme ni perderlo. En 1536 se funda la ciudad sobre una barranca. Esa barranca cumplía con la condición de estar cerca del puerto natural, que en este caso era la ¿Cómo? Entre el riachuelo, digamos, el riachuelo y el Río de la Plata, ahí había un puerto natural por el cual no dejar los barcos a la deriva y poder subir, digamos, no tan abierto como sí lo es el Río de la Plata. Y también era un lugar lo suficientemente alto en relación al resto del paisaje como para poder observar sus dominios y tener perspectiva militar, ¿no? Siempre la altura te permite prepararte. Bien, la ciudad eran 125 metros, era un cuadrado de 125 metros de lado en su momento, ¿no? Este primer emplazamiento que fue llamado Santa María del Buen Aire. ¿Dónde? El lugar donde estimo que habrán asentadose, esto no hay planos, entonces no está tan claro, es entre la barranca de Lezama y Casa Rosada. Pero esos serán unos 1000 metros, ponele, o 1500 metros entre una parte y la otra. Estaban en ese sector. La ciudad muy precaria. Pedro de Mendoza, no sé si saben, murió al año siguiente de fundar Buenos Aires. Se volvió loco porque tenía sífilis. La sífilis genera locura. El chabón se quiso volver a España y murió en alta mar. Un comentario para ver quién comenzó esta ciudad, ¿no? Y una deriva psicológica posible. ¿No? Ya en 1580 retoma este lugar Juan de Garay, que es quien se le atribuye como la fundación de Buenos Aires, a quien el obelisco está homenajeado. Y ahí ya sí plantea como una ciudad más estructurada desde un principio. De hecho, él planificó la ciudad antes de realizarla y genera esta situación de cuadrados que tenemos en todo el microcentro porteño, ¿no? Es decir, eran todas calles, se intersectaban en 90 grados, generaban manzanas, plum, plum, plum. Después también hay algunas cositas. Sí, algunas fotos. Algunas imágenes de los planos, mejor dicho. Bueno. Quiero que veamos la barranca, ¿no? Porque justamente eligen el mismo lugar para asentar la ciudad. Por ahí con algunos metros de diferencia, pero uno estaba en Lezama, ¿no? Lezama, y otro estaba en Plaza de Mayo. Plaza de Mayo fue el centro que eligió
que, como sabemos, lindaba al río, ¿no? Acompáñenme en este viaje, o sea, espero que conozcan como las calles de la ciudad de Buenos Aires. Quiero que vayamos recorriéndolas en conjunto. El Bajo, o lo que podría ser un Bajo. Desde Lezama va hasta Retiro, ¿no? Sí. Plaza San Martín, ¿no? La Barranca, ¿no? ¿Estamos viendo la Barranca? ¿Estás viendo la Barranca? La del Lezama. La Barranca es hay una subida Hay una subida muy pronunciada. Claro, la Barranca es una subida muy pronunciada De que fue Paseo Colón utilizada, a- lo que les comentaba, por los españoles para fundar la ciudad. Claro. Porque cumplía estos dos requisitos. Tener perspectiva militar, estar en altura con respecto al resto del terreno y estar cerca de un puerto natural, que fue el Riachuelo, ¿no? La intersección entre el Riachuelo, mejor dicho, la desembocadura, el desagüe del Riachuelo en el Río de la Plata. Y la Barranca acompañaba toda la costa, un montón. Claro, larga. la Barranca, el Río de la Plata, por esta cualidad que tiene, que es muy bajo, sube y baja. Exacto. Vuelvo. El Río de la Plata tiene comportamiento de un mar, ¿no? ¿Esto lo sabemos? Ahora sí. El Río de la Plata es en realidad un brazo del mar. Entonces se comporta como tal. Tiene bajamares y pleamares. ¿Ubicamos algo de estos procesos? O sea, bueno, los repasamos velozmente. La Luna genera una atracción gravitacional sobre la Tierra, ¿no? Entonces, que modifica el agua, que modifica el comportamiento del agua. Entonces, la Luna está acá, tenemos la Tierra acá. Todo el agua que está acá se ve más atraída gravitacionalmente que el resto de la Tierra, entonces viene hacia acá. La Tierra, la estructura, digamos, terrestre, también se ve afectada por esa gravedad. No así se ve afectada por tanta gravedad la situación de acá. Entonces, esto se viene para acá, esto se viene para acá y esto se queda para allá. Eso genera dos altamares, dos pleamares en los lugares opuestos de la Tierra. ¿Me siguen? Que va cambiando eso. Va cambiando 2 veces por día. Al contrario de lo que sucede en las pleamares, los polos opuestos, genera baja mar. Esto hace que la costa del mar suba y baje 2 veces por día, sube y 2 veces por día baja. Bastante rápido. Tanto donde pega la luna, por opuesto, Hay alta mar. ahí la mayor. Sí, pleamar. Exacto. Porque es re loco, porque afecta más la gravedad, ¿no? A la tierra y al agua que está de este lado que al agua que está de este lado. Digamos que el agua de este lado se queda en el lugar donde estaba. Que es la tierra que va para el otro Exacto. Y entonces, como por la cercanía al mar, esto afecta sobre el río. Claro. O sea, esto de hecho es un brazo del mar. Por el contacto que tiene con el mar. Ahí empieza la catedral. Se comporta en este mismo sentido. Bien, entonces, la Barranca era la costa del Río de la Plata. La pose. Bien, quiero que pensemos lo siguiente, quiero que vayamos juntos un poco con la imagen. Desde la Lezama, San Martín, Plaza San Martín. Todo esa línea es la Barranca. Desde Plaza San Martín, 9 de julio y Libertador. ¿Ubican? ¿Me siguen? O sea, yo voy a nombrar calles. Te recibimos. Bien, 9 de julio y Libertador hay una pendiente bien pronunciada. Cuando termina esa pendiente es el Bajo. Sí, total. Seguimos más para allá, por Libertador. Llegamos hasta Plaza Francia. Lo mismo, una barranca, plum, para abajo. Pueyrredón, digamos. Después de Pueyrredón, o sea, antes de Pueyrredón. En Pueyrredón, es lo mismo, en realidad es lo mismo. La isla de Recoleta. Hay una barranca entre la isla de Recoleta y la plaza. Seguimos. La isla de Recoleta, ya llegamos a Parque Las Heras, que este es un tramo en el que la barranca parece mermar. ¿Por qué? Porque llegando a Palermo, ya está, nos metimos por Las Heras, ¿no? Eso quiero que me sigan, es botánico. Llegando a Palermo, estaba la región Maldonado, que en realidad sigue estando, ¿no? Ahora hay cartelitos igual que te dicen acá. Ahora hay Acá cartelitos, está. lo cual nos podemos identificar más fácil con el pedazo de agua que hay ahí abajo. Necesito un poquito más de agua, por favor. Traducción. Bueno, sigo con la barranca, ¿no? Acá estaba el arroyo Maldonado, entonces el terreno baja, ¿no? Porque en donde va el agua es el terreno más bajo. La barranca sigue en Dorrego y Luis María Campos.
ubican que hay una bajada pronunciada en Dorrego y María Campos? Sí. Detrás del tren. O sea, Sí. Barranca más acá. claro. Claro, sí, total, sí. Bien. Ahí eso es la barranca. Increíble. Increíble. Sí. Todo la Luis María Campos, ahí es muy fácil. Sí. O sea, ven el hospital Sí, sí. militar. Todo baja ahí. Todo Cuando baja, vas, todo cuando baja, vas en baja. bici, te das cuenta. Cuando vas en bici te das mucha Mucha cuenta. cuenta. No te Todo ahí en la parte esa de Belgrano. Las barrancas de Belgrano. Claro. Luego, Ring the el bell. barrio de Núñez, entre Cabildo y Libertador, hay también una barranca muy pronunciada. No sé si conocen esa zona. ¿Cuál, perdón, otra vez? Puede ser. El barrio de Núñez, entre Cabildo y Libertador. La barranca sigue en Vicente López, ¿no? Obviamente no se va a cortar en la General Paz. Sigue en San Isidro, no sé si conocen el Bajo de San Isidro, también sigue. Y en realidad sigue 300 kilómetros más hasta la desembocadura de un río en Entre Ríos. Río Carcarañá, en el Paraná. Toda esa zona, o sea, todos esos kilómetros. Todo es la misma barranca. Se fue Se subiendo. fue ganando en distintos momentos. Claro. Un momento. Todo lo que está por debajo de lo que acabamos de nombrar, que acabamos de ver en nuestra imaginación, son terrenos ganados al río. Todo. ¿No? Este lugar, Puerto Madero, el puerto de Buenos Aires, la estación de Retiro. Hola. Incendios habían. Sí, por eso estamos acá. La estación de Retiro. A ver. Claro. Todo, obviamente, el barrio 31. Obvio. Parte de Palermo y Recoleta, ¿no? Palermo chico en su integridad, el Malva, el Alcorta, Costa Salguero, obviamente. Todo, digamos, de Plaza de las Heras hacia abajo, hacia el río, todo eso es ganado Claro, al río. claro. Todo, ¿Las todo, Heras todo. era la orilla del río? Claro. Sí. O sea, a ver, la orilla del río. Consideren que es un río que esto sube y baja, ¿no? Entonces la orilla está muy difuminada, no es una orilla clara. ¿Crees? Por eso es que tenemos, No. o sea, las lavanderas y otras tantas cosas que se metían en el río y no pasaba nada porque eran súper bajitos. De hecho, hay una anécdota que Nerito, ¿querés contarla? Bueno, La de las invasiones inglesas. que durante las invasiones inglesas, en la segunda, creo, 1807, no, en la primera, perdón, que se pierde el fuerte de Buenos Aires, o sea, se pierde el control, los ingleses entran por como 46 días y ahí se empieza a organizar el ejército, un ejército para hacer la reconquista que le dicen, y se juntan creo que es en Colonia, por ahí cruzan el río una noche porque estaban todos los barcos custodiando, los barcos ingleses custodiando. Se hace la reconquista y entonces los barcos ingleses se empiezan a acercar para poder atacar desde el mar al menos, y los barcos empiezan a encallar por esto que decía Marquín, Por la muy baja pendiente, ¿no? Porque el río es muy bajito, muy poco profundo. porque va perdiendo velocidad, se sedimenta, entonces es bajo, y era lo mismo que permitía que hay algunos dibujos, unas imágenes que son las señoras trabajando en el pantano, o como todo lo que ocurría en ese pantano. Las carretas, ubican las carretas yendo a buscar mercadería y pasajeros, no sé, 1 kilómetro río adentro, y las carretas estaban tipo nada, les llegaba por acá a los caballos el agua, no pasaba nada. Y Güemes se mete con el barco, o sea, los barcos empiezan a encallar y se empiezan a meter con los caballos a tirar desde abajo, caballos en el agua y los ingleses encallando. No sé cómo se llama la batalla, o sea, me imagino que tiene un nombre. San Lorenzo. Pero me parece increíble, o sea, lo pensaba y me reía porque no puede ser que tipo la Marina Británica fue tipo, conquistó todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. El ejército, la marina más poderosa con creces, ¿no? Y acá le ganamos, o sea, el gaucho Güemes, tipo caballo, embarrado, le ganó, ¿no? A mí me parece remarcable. Una pregunta. De la barranca hacia la pampa, diríamos, es todo como el suelo, son también de sedimentos de río de hace millones de años, Bueno, o no es. La pampa en realidad, a ver, yo no, o sea... No, la pampa, no, digo, Buenos Aires Ese- ciudad diría, como el suelo que tiene. Yo creo que la barranca hizo que por mucho tiempo estuviese bien dividido
eso, por lo menos en ese lugar, porque después vos, por ejemplo, en el riachuelo desemboca al Río de la Plata, ¿no? Que eso es algo que está bueno que hablemos, que es que, a ver, esto se lo comparto y lo ponemos en común. Hay como una tendencia, creo, cultural porteña a pensar que la ciudad está emplazada sobre la nada, ¿no? Como si no hubiese un soporte natural que... Una plataforma suspendida, Sí, sí, fuera de ambiente. completamente fuera de ambiente. Bueno, esto ya es una teoría mía, pero entiendo que fue buscado, fue deliberado. Por ahí es un poco conspiranoico de mi parte, puede ser. Pero creo que el hecho de estar en Sudamérica, las personas que decidieron pensar esta ciudad y el país en su conjunto y su simbología y como las cosas a las que atenerse y considerar, sí han dejado, esto para mí de manera un poco deliberada, que acá no había nada, lo cual obviamente es absolutamente falso. De hecho, este lugar, como bien lo charlábamos con los compañeros, es un humedal en parte, ¿no? No es tan distinto, o sea, es distinto, ¿no? Pero no es tan distinto al ecosistema que podemos encontrar en el delta. Este paisaje se iba intercalando con llanura, con pastos, ¿no? Pastizales, en las márgenes ribereñas de este paisaje nativo, ¿no? Hay Sí. unas fotos ahí. Sí, esto... Fotos hay un montón y hay dibujos re lindos. Es un planazo, mirar eso. La- Muchas distintas, hay mapas también. Si quieren les presto el celu también, tengo para que lo puedan ver acá. Igual está bueno el iPad porque es grandecito. Sí, bueno, pero si alguien le da manija, me manijeo solo. A ver. ¿A qué venía esto? ¿Cómo estaba emplazada la ciudad? Ah, La esto. idea de que no había nada. Claro, la idea que no había nada. Todo, o sea, los arroyos que hay en la ciudad y todo eso, el ecosistema del Plata deviene directamente, esto es una idea que está bueno que la tengamos presente, que deviene directamente de la selva, ¿no? Es como la continuación de la selva paranaense, en este caso. Entonces, acá la vegetación selvática ya empezaba a mermar por su cercanía al mar, ¿no? Por el salado, o sea, ya estamos bastante al sur, salado, ¿no? La vegetación selvática deja de existir para dar paso al llano, a la cuestión más árida que muchas veces podemos encontrar. Claro, el clima también, ¿no? El clima, pero a la vez, en todos los márgenes ribereños, en todos los bordes de arroyos, etcétera, etcétera, había bañados, había lagunas. Recordemos que son, que estamos en la llanura, entonces los ríos, ¿de qué son? De llanura. Entonces esto le da una característica, a lo hídrico, que es que al no haber pendiente, el agua, ya sabemos, siempre busca su terreno más bajo para expresarse. Entonces, todo generaba un montón de curvas en los ríos. Estas curvas se llaman meandros. Los meandros, generaban después bañados. ¿Por qué? Porque al llover, al no tener el agua como encauzarse, generaba desbordes. Tan simple como eso. Esos desbordes que traen vegetación, ¿no? Flora y fauna, algo medio pantanoso, a medida que nos acercamos al Plata. Porque ya tierra adentro tenemos a la Pampa, que ya es, su fisiología, su fisionomía originaria era ser un pastizal realmente inmenso, ¿no? Más o menos ubicamos la Pampa en el mapa, no hace falta que la llanura pampeana. Pero para que lo consideremos, tenemos desde acá, desde el Río de la Plata hasta las sierras de Córdoba, es todo llanura. Desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el norte de Santa Fe, todo llanura. Es grande. Obviamente con las cuencas hídricas, con los ríos, con los arroyos y todo el ecosistema, nativo. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Esta naturaleza de humedal que por momentos veíamos, se podía observar en el paisaje originario. Dicho sea de paso, el paisaje originario es como medio difícil, ¿no? de comprenderlo, porque las personas que, sostuvieron este lugar con los años,
por lo menos los porteños o la porteñidad y lo bonaerense, si quieren, no se le ha dado como un cuidado excesivo a la descripción del paisaje en general. Bueno, para comprender un poco más de terrenos ganadores. Algunos casos puntuales. Sí, obvio. A ver, tenemos el aeropuerto. Igual lo podemos imaginar, ¿no? Todo lo que está, digo, desde la ex ESMA, el aeropuerto, el hipódromo, el ecoparque, ex parque de Rosas, no, ya lo saben. Rosas fue uno de los primeros que en una escala significativa rellenó el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque en la Rosada, lo que es la Rosada, había un fuerte, ¿no? El fuerte de Buenos Aires. El fuerte estaba en la mierda porque ya tenía como 300 años, todo húmedo, ratas, etc. Rosa decide mudar el centro administrativo de la ciudad hacia su residencia, en los bosques de Palermo. Particularmente hay unas fotos en la intersección entre Sarmiento y Libertador. Y bueno, para hacer toda esta obra, rellena el Río de la Plata y es de las primeras construcciones por fuera, digamos, en las afueras de la ciudad en aquel momento. Este parque es buenísimo para pensarlo en Brasil. Empezamos el 3 de febrero por su flora, ¿no? Cómo está, digamos, no son las semillas que vienen desde el río, no es la flora que vienen No. Todos los bosques de Palermo, digamos, devienen de un antiguo bosque que quedaba en Palermo, ¿no? O sea, solo que estaba corrido hacia adentro porque todo lo demás es terreno ganado al río. ¿Me siguen? ¿Cómo? Pero Canitas. Claro, tiene que ver con la cuenca del Maldonado y su proximidad al Río de la Plata. ¿Me siguen? Eso es el espacio urbanizado alrededor, o sea, el espacio urbanizado de Cabo, del AMBA. O sea, todo eso se considera Buenos Aires, por lo menos en su construcción social, ¿no? Bueno, quiero que consideremos esto también y ya quiero empezar a dar paso, no sé, a alguna serie de preguntas o compartires, lo que sea que les surja, bienvenido sea. También podemos ir para allá ahora, para que cambie un poco la dinámica. Quiero que consideremos lo siguiente solo para comprender de qué manera el medio natural, de qué manera como cultura porteña fuimos considerando el medio natural y cómo el intento de desaparecerlo como siquiera de nuestra vista generó por una serie muy prolongada de años condiciones que mismo nosotros hemos vivido. Para dar un ejemplo, mediando 1880, la década del 80, una década bastante importante en la construcción argentina y porteña. En el 87 asume un intendente en Buenos Aires que se llamaba Antonio Crespo. Antonio Crespo lo que hizo fue legislar en favor de que se puedan construir y habitar márgenes de ríos y arroyos y lagunas, ¿no? Bien, estos márgenes por las cualidades hídricas de nuestra zona, cuando llueve se inundan, ¿no? O sea, estos márgenes se desbordan. Recordemos la época, 80s, ¿no? 1880s, que es lo que estaba empezando a suceder en cantidades importantísimas, inmigraciones. ¿Qué es lo que sucede cuando las personas inmigran masivamente de un lado a otro? Se requieren casas, ¿no? Crespo, ¿para quién legisla? Para el sector inmobiliario. Son las personas que tenían casas. Entonces, Crespo efectivamente pasó esta ley que hizo que se pudiese construir legalmente en bordes de arroyos, bañados, lagunas, todo lo que fuera inundable. Bien sabemos que estos terrenos siguieron inundándose hasta hace ¿cuántos años?
5 años. 5. ¿O 10 años? 10 años. 10 años. ¿Cómo? Claro, hasta que no se inundan más. Hasta que no se inundan más, exactamente. Incluso, no es que no se inunde más, es que las condiciones actuales climatológicas Claro. hacen que no se inunde más, ¿no? Digo, Claro, esto claro. eventualmente va a fracasar. Es imposible controlar la naturaleza en ese punto. Sí, es algo que pasa, o sea, ¿no? Como... Es algo que No pasa. es que... Es algo que pasa. A esto venía también el punto anterior. Claro, No, no... por más que querramos obviar nuestro medio natural, el medio natural está ahí, Sí. ¿no? Por más de que esté entubado, por más de que las lagunas estén tapadas de calles, por más de que los arroyos y el río de Chuelo sea cloacas, ¿no? Y basural, están ahí, están ahí. Con esto también quiero llamar la atención a lo siguiente, que es que de qué manera una legislación y también una oportunidad financiera, económica, determina la calidad de vida de nuestra ciudad, ¿no? Y las condiciones en las que vivimos. Y cómo a través del tiempo una decisión que fue tomada en 1888, ¿no? O sea, ¿cuántos años atrás? ¿130? Más o menos. Bueno, esa decisión, digamos, condicionó el desarrollo, digamos, urbano, absolutamente, ¿no? Y si, digo, los arroyos están ahí abajo. Para que lo pensemos. Bueno, con todo esto no sé si... o sea, se puede seguir charlando de cosas, obviamente.